En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Jesús resucitado, que hoy desciende abundantemente sobre la Iglesia, lo renueve con sus dones y esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre y pidámosle que la expresión de esta agua renueve en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a una vida nueva. Dame, Señor, con tu Espíritu. Dame, Señor, con tu Espíritu. Dame, Señor, con tu Espíritu. Dame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dios Todopoderoso nos purifica del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra más a los hombres que aman. El pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama Él. En la tierra más a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones de tu Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban.
Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran.
Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hace 50 días iniciamos con júbilo estas fiestas pascuales. Y hoy, en esta fiesta de Pentecostés, hemos llegado a su culminación. ¿Por qué culminación? Porque en este momento queda completada esa obra. La obra de una iglesia, la obra de un pueblo que es llamado a la salvación en Cristo Jesús. De tal manera que podemos decir nosotros que fueron 50 días de alegría por la esposa de la iglesia, por la esposa que es la iglesia, de alegría del esposo que es Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo, podemos decir nosotros que, utilizando una figura que la misma Sagrada Escritura nos propone, podemos decir que el Espíritu Santo es un regalo nupcial de Jesucristo a su iglesia. Un regalo que Jesús mismo pidió
que se debería de esperar para recibirlo con gusto y con alegría. De tal manera que hoy, en esta fiesta de Pentecostés, podemos decir nosotros que se da esta manifestación de todo el poder salvífico de Dios a través de la presencia o de la unción del Espíritu Santo que Jesucristo hace a su iglesia. Hemos escuchado en las lecturas bíblicas cómo esta teofanía, esta manifestación de Dios, viene acompañada de signos que conocemos: el viento, el fuego, el ruido, etc. Son manifestaciones de que algo está pasando, de que algo grande está sucediendo, y eso es precisamente la venida del Espíritu Santo. Y si hoy podemos hablar que hoy la iglesia nace como iglesia, podemos decir nosotros que si Jesucristo hizo un cuerpo humano de 12 apóstoles, ese cuerpo necesitaba vida, no tenía vida. Y esa vida precisamente es la que Jesucristo les da cuando dice el texto que sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Aquí podemos recordar aquel texto del Génesis, cuando Dios formó al hombre del barro de la tierra. Después de que lo formó del barro de la tierra, dice el libro del Génesis que sopló en su nariz aliento de vida, y entonces ese barro tuvo vida. ¿Qué es el hombre? La palabra hombre, que viene del latín homo hominis, y que quiere decir el que nace de la tierra. Entonces ese grupo de 12 hombres nacidos de la tierra necesitan esa unción, necesitan ese nuevo nacimiento, y por eso Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y entonces ese cuerpo recobra vida, ese cuerpo es capaz de moverse por sí solo, ese cuerpo es capaz de continuar la obra que Jesucristo inició. Y en ese contexto decimos, Jesús dijo: vayan por todo el mundo y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto solo es posible a partir de esa unción que estamos celebrando el día de hoy, y que es la venida del Espíritu Santo. De manera que también podemos decir nosotros aquello que dice San Pablo, que la ley mata, que el Espíritu hace libre. Y hoy podemos decir que en esta fiesta de Pentecostés se dio la promulgación de esa nueva ley escrita en el corazón del hombre, porque Dios, el Espíritu Santo, es el Dios amor, y es el Dios que viene a posarse en el corazón de los hombres. Por eso podemos decir nosotros que esa nueva ley, que es la ley del amor, en esta fiesta de Pentecostés quedó escrita en el corazón de los hombres. ¿Para qué? Para que pudieran caminar bajo esta nueva ley y no bajo la antigua ley. De tal manera que entonces Pentecostés, si es el cumplimiento de las promesas, si es la culminación de la Pascua, si es la culminación del misterio salvífico de Jesucristo, podemos decir nosotros que hoy, en este día, se recrea la humanidad. Se recrea la humanidad porque nace la iglesia, porque nace un cuerpo con alma, que es el Espíritu Santo, porque nace una nueva humanidad. De tal manera que hoy podemos decir que en el Antiguo Testamento se confesaba a Dios como Creador, se esperaba un Redentor, y para nosotros en esta fiesta podemos decir nosotros, hoy podemos confesar desde aquel día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, hoy podemos confesar a Jesucristo, único Salvador, único Señor, único Redentor, que quiso padecer, morir, resucitar y enviar al Espíritu Santo para que el hombre encuentre un camino seguro de salvación. La acción del Espíritu Santo, si ha sido impostada en el corazón de los hombres, podemos decir que es una acción suave, es una acción que respeta la libertad del hombre, pero es una acción que va a tratar de llevar al corazón de los fieles a la adhesión a Cristo
y la búsqueda de una salvación que solamente la puede encontrar en este Jesús Salvador. ¿Por qué? ¿Cuál es el camino? Sabemos que el camino para encontrar la salvación, el camino principal son los sacramentos. Y los sacramentos son obra del Espíritu Santo. Una vez que nace la Iglesia, Jesús le da esa potestad, ese poder salvífico que se va a verificar y, por decirlo así, se va a concretizar en el corazón de cada fiel a través de los sacramentos. De manera que un fiel cristiano tiene que vivir de los sacramentos, tiene que vivir unido a los sacramentos, porque en ellos o de ellos pende su salvación. Se equivocan quienes piensan que simplemente con hacer oración, que simplemente con hacer algunos ritos religiosos, que simplemente con vivir experiencias dulzonas de la presencia del Espíritu Santo van a encontrar la salvación. Eso es un medio, pero un medio que hay que desechar, porque el medio absolutamente indispensable solamente son los sacramentos por los cuales se transmite la gracia de Dios a los hombres. San Juan nos dice en el texto del Evangelio que hemos escuchado, dice el primer día de la semana. El primer día de la semana. Podemos decir que esta expresión, no sacándola de su contexto, hoy la podemos ocupar en esta fiesta de Pentecostés para decir que efectivamente el día de Pentecostés fue el primer día de la semana. Fue el primer día donde el Señor empieza a ejecutar la salvación en favor de todos los hombres. Porque en ese día empieza a verificarse el cumplimiento de las promesas. Por eso es el primer día de la semana. Y por eso hoy nosotros seguimos celebrando el domingo, Día del Señor, como el primer día de la semana, donde acudimos a celebrar los sacramentos, donde acudimos a reavivar nuestra fe, donde acudimos a reavivar nuestra vida espiritual. Es cierto que todavía nos queda mucho camino por recorrer. San Pablo va a decir que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Cuando estuvo allá hablando en el Areópago, vengo a anunciarles a ese Dios desconocido. Y hoy podemos decir que el Espíritu Santo también para muchos es el gran desconocido, al que tenemos que anunciar, como Pablo anunció en Jesucristo al Dios desconocido, aquella comunidad en el Areópago. Hoy a nosotros nos toca anunciar el Espíritu Santo a muchos cristianos para los cuales el Espíritu Santo es el gran desconocido. Nuestro obispo anterior, Pedro Aranda Díaz, muchas veces repitió, donde celebraba las confirmaciones, decía: me temo que muchos cristianos ni siquiera han estrenado su confirmación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir precisamente que lo que el obispo estaba diciendo es que el Espíritu Santo seguía siendo el gran desconocido, porque no había operado nada en el corazón. Más bien, la persona no había dejado que operara en su corazón en favor de su salvación y sobre todo en favor de sus hermanos. Para la mayoría de los cristianos, hoy podemos decir, también es el gran desconocido. Y para nosotros eso se convierte en un reto y una obligación de anunciar la presencia del Espíritu Santo que está presente en ellos y que tenemos que procurar que se reavive y que se extienda en toda su vida para que puedan ser salvos y puedan a su vez colaborar en la salvación de sus hermanos. Por eso decimos nosotros que el Espíritu Santo está presente, actúa en las personas, actúa en los acontecimientos, actúa en la intención de cada persona que quiere encontrar un camino de salvación y no lo busca en otro lado que no sea en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, no podemos olvidar que es una persona divina dada a los apóstoles. Dice el texto de San Juan, como hemos dicho, que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y completa el texto con algo fundamental: a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. De tal manera que si Jesucristo murió para el perdón de los pecados, desde ese momento podemos decir que
hemos dicho ya, que se inicia la salvación, que se inicia ese primer día de la semana de donde la salvación llega a los hombres, porque el perdón, la reconciliación, es el primer paso para acceder a la salvación. Es el primer paso para acceder a encontrar el camino de la vida eterna. Por eso dice, sopló sobre ellos y después les dijo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. De tal manera que esta persona divina transmite su poder a los apóstoles. Esta persona divina quiere darnos el perdón cuando la persona lo pida, lo solicite, para que pueda encontrar un camino de salvación. Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y quizá esta expresión nos pueda ayudar a entender por qué sopla donde quiere. Porque el Espíritu Santo, porque el viento empuja, el viento mueve, el viento despeina, el viento hace muchos efectos en la persona. Y sin embargo podemos decir nosotros que ese servicio que hace el Espíritu Santo, ese movimiento precisamente debe sacudir a la persona, debe mover a la persona que sabe que el viento sopla donde quiere, y lo único que tiene que dejar la persona es darse cuenta de que necesita que el Espíritu Santo lo lleve a donde Él quiere, no a donde nosotros queremos. Que el Espíritu Santo mueva el corazón nuestro, que así como el viento sopla donde quiere y mueve y sacude y empuja, que también nosotros seamos conscientes de que las acciones que hace el Espíritu Santo dejemos que sean posibles en nuestra vida para que podamos encontrar un camino seguro de salvación. Además, el aire, el viento, lo necesitamos para respirar. El viento, el aire lo necesitamos para vivir. Y así también necesitamos al Espíritu Santo para encontrar la salvación. De tal manera que entonces, si el Espíritu Santo, desde aquel Pentecostés, hoy mueve a la iglesia y mueve a los cristianos, hoy podemos decir que, lo podemos traducir, que la iglesia, que los cristianos deben dejarse mover por el Espíritu Santo, como Jesús era movido por el Espíritu de Dios para llevar a cabo la salvación. Por eso Dios, dije hace un momento, nos hizo libres. Nos hizo libres para que dejar que el viento nos empuje, nos sacuda, nos mueva, para que quedemos llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a hacer su obra en nuestra vida. Porque a veces lo cantamos de manera romántica, que queremos ser un vaso nuevo y que toma mi vida y hazla de nuevo. Ese cantito que seguramente han cantado muchas veces y que a veces puede ser un movimiento sentimental, romántico, pasajero. Porque ¿cuál es la verdad? ¿Qué se necesita para ser un vaso nuevo? Se necesita barro, se necesita tierra, se necesita arena. No se necesita, un vaso nuevo no es un parchecito por aquí, un parchecito por allá. Un vaso nuevo es redestruirlo, dejar que se destruya y que se renueve desde dentro para poder decir que es un vaso nuevo. Porque ponerle parchecitos, ponerle alguna cintita para que se vea bonito, eso no es un vaso nuevo. Eso es una ridiculez que hace reír a otros. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo verdaderamente haga su obra en nosotros y nos haga ser ese vaso nuevo. Si el Espíritu Santo actúa en los fieles, transformándonos con su acción, si el Espíritu Santo mueve a los fieles para que confiesen su fe en Jesucristo, si el Espíritu Santo los hace poner en práctica sus dones, sus carismas, entonces no nos queda más que reconocer que en este día en que estamos celebrando nuestro aniversario de nacimiento, porque si la iglesia nació en Pentecostés y nosotros somos la iglesia, nosotros hoy estamos celebrando nuestro aniversario de ser iglesia, aniversario de ser cristianos. Vamos pues a pedir al Señor que nos haga caer a la cuenta de que si el viento sopla donde quiere y el viento empuja, sacude, mueve, por lo tanto un cristiano no puede ser estático. Un cristiano simplemente no puede encerrarse simplemente en rezos, simplemente en unos ritos religiosos, sino un cristiano tiene que tener una actividad que demuestre que está vivo y que demuestre
que quiere que los demás vivan por la acción del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y feliz fiesta de Pentecostés. Hacemos juntos la oración de la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo que, sentado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre su Iglesia y sobre toda la humanidad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. para que Jesús, el Señor que, exaltado a la diestra de Dios, ha recibido el Espíritu Santo prometido, lo envíe abundantemente sobre la Iglesia. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Para que la luz del Espíritu Santo aleje las tinieblas de los hombres, los lleve al conocimiento de la verdad, convierta el odio en amor, los sufrimientos en alegría y las guerras en paz. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Para que todos aquellos que han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación, experimenten la fuerza renovadora del Espíritu Santo, como los apóstoles el día de Pentecostés. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Para que el Espíritu de sabiduría nos haga penetrar en los secretos de Dios, nos recuerde continuamente lo que Cristo dijo y fortalezca nuestra fe. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Pidamos por Alfredo, Ana Amelia, Ana Paola, André, Angélica, Araceli, Baltasar, Carlos, Cristóbal, Daniel, Edmundo, Elizabeth, Emilio, Enrique, Alejandro, Fidel, Fortino, Francisco, Gracia, Herminio, Isela, Ivón, Jaime Antonio, Januar, Jesús, Josefina, Juan Manuel, Julia, Liliana, Lorena, Lupita, Luz, Magdalena, Marcela, Maribel, Marta, Mateo, Maicot, Melesia, Meme, Miguel, Montserrat, Pablo, Pilar, por el fin de la pandemia, René, Renecito, Sara, Sixto, Sonia, Sonia Alicia, Tere, Tomás, Ulises, Valeria, Víctor, Yolanda, Surabi, que el Señor les conceda auxilio en sus necesidades. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Pidamos por las familias Aburto Rosales, Saladro Agüera, Altamira Hernández, Altamira Márquez, Altamira Varela, Arceo Cervantes, Ballesteros Flores, Barrio Sosa, Bocardo López, Cubas Ortiz, Cubas Tenorio, Flores Lechuga, Flores Sánchez, García Jardines, Gómez Soto, Hernández Arroyo, Hernández Bojorquez, Hernández Castelán, Hernández Rodrigo, Jaín González, Jardines Luqueño, Licona Maldonado, Romero Mondragón, Romero Castillo, Rivero Tenorio, Rivera Sánchez, Osorio Cubas, Olvera Velasco, Mondragón Alonso, Maicot, Márquez Sánchez, Márquez Herrera, Márquez Acevedo, Rosales Aguilar, Rosales Jardines, Rosales
Fulcades, Sosa González, Soto Hernández, Torres Blancas, Trejo Altamira, Velázquez Jorge. Que el Señor les conceda auxilio en sus necesidades. Oremos. Ven Espíritu Santo. Pidamos por Alejandra, Alicia, Sidronia, almas del purgatorio, Amelia, Antonio, Arcadia, Aurora, Carmina, Claudia, Cleofas, Cliserio, Cristóbal, Elia, Elisea, Eloísa, Engracia, Erika, Sharon, Esperanza, Lilia, Julio, Juana, Joaquín, Ivonne, Gustavo, Adolfo, Gregoria, Graciela, Goyita, Fulgencio, Francisco, Francisca, Filiberto, Fidel, Felipe, Eusebio, Eufemio, Estíbalis, Lourdes, Lucero, Luis, Luz María, Mabel, Manuel, Margarita, María de Jesús, María Elena, Marta Esther, Maribel, Martín, Mela, Mercedes, Nelly, Pepe, Polo, Ramiro, Raúl, Ricardo, Roberto, Francisco, Rosendo, Rutilo, Salvador, Serafín, Teresa, Tomás, Vianey, Víctor Hugo. Que el Señor les conceda el perdón de sus faltas y el descanso eterno. Oremos. Ven Espíritu Santo. En silencio presentamos al Señor nuestras peticiones. Por todas estas peticiones, oremos. Ven Espíritu Santo. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos confiadamente la novedad pascual y lleguemos a compartir también la fiesta de la Pascua eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Tenemos también en cuenta a Ricardo, Marco Antonio, Juan, María Trinidad, difuntos siempre. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Conceda, Señor, que conforme a las promesas de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestra de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se llora de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Santo es el Señor del universo, Él nos está en los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el brazo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, tanto gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste darnos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Domingo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo, en el que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo nos hace reconocer a Dios como nuestro Padre. Por eso, digamos juntos las palabras con las que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos unidad y paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados esta mañana a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Hacemos juntos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, conserva la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la fuerza del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría de Cristo resucitado sea nuestra fuerza, podemos ir en paz.